A página económica, a conocer los datos que nos ha preparado José Ramón Riera para hoy, porque hay una recaudación brutal. A pesar de que se bajó el IVA del gas y del gas. Nunca vista, absolutamente nunca vista. Para que nos hagamos una idea, en el mes de octubre, hemos recaudado casi 42, el Estado ha recaudado casi 42.000 millones que equivalen al 80% de la recaudación del segundo trimestre del año. Si cogemos solo la recaudación del segundo trimestre del año, que fueron 52.000 millones, este mes hemos recaudado el 80% de todo un trimestre. Y supone, a su vez, es decir, la recaudación récord desde el punto de vista trimestral fue en el tercer trimestre, que creció un 46% con respecto al segundo trimestre. Bueno, pues solo octubre es el 60% del tercer trimestre. Es increíble. Es decir, los datos son alucinantes. 42.000 millones, de los cuales, de impuesto de sociedades, 15.000 millones. Entonces España va como un tiro, José Ramón. Porque está calculándose los gastos, es decir, los beneficios de los impuestos tirando del resultado del año pasado. Es decir, el gobierno lo proyecta y te dice, a partir de ahora, todos los meses para las grandes me tienes que pagar tanto y luego ya regularizaremos. Y para las pymes me tienes que pagar cuánto y me lo pagas trimestralmente. O sea que hay que adelantar. Claro, si el impuesto a sociedades... Eso explícalo a la gente, porque si no... El impuesto a sociedades... Si pagamos más impuestos, si recauda más impuestos del Estado, la primera deducción del que no sabe, que es mi caso de economía, es que el país tira como una... En fin, no, va como un ave. No, lo primero de todo, los impuestos indirectos vienen directamente generados por culpa de la inflación. Si los precios suben, si tú recaudas más, comprando exactamente lo mismo, estás recaudando más. Y los impuestos indirectos se han ido a 15.000 millones de recaudación en el mes de octubre. Y los indirectos. Y los directos a 27.000 millones. Pero sobre todo afectados, es decir, porque en los impuestos a sociedades, es decir, que las pymes las pagan trimestralmente, es decir, como el cálculo del resultado viene proyectado por el resultado del 2021, es decir, se está creciendo la recaudación en 10 meses. En 10 meses ha crecido un 31% el impuesto a sociedades. El IRPF ha crecido un 18,5%. En los directos, perdona, el IRPF un 16%, pero el impuesto a sociedades ha crecido un 31%. Con lo cual, la recaudación se ha ido a 223.000 millones de euros, es decir, en lo que va de año, que es igual al presupuesto total anual que tenía el gobierno. Cuando el gobierno hizo el presupuesto de recaudación para todo el año, presupuestó 223.000 millones. En octubre ya los ha cubierto. Todo lo que recaude en noviembre y diciembre, absolutamente todo, es extra. Y eso irá para quitar déficit, supongo. No, vamos a ver, para quitar déficit sí, para quitar deuda no. Esa es la diferencia. Matiza, sí. No, es muy importante. Es decir, para quitar déficit sí. Es decir, es más, la IGA acaba de publicar los datos a septiembre, es decir, y el déficit ha bajado en 20.000 millones. A pesar de que hemos recaudado casi 40.000 millones más. Solo el déficit cae en 20.000 millones. Para quitar deuda no, porque seguimos teniendo déficit. O sea, que son dos cosas completamente diferentes. Ni para quitar déficit. O sea, quitamos parte del déficit, pero sigue habiendo déficit. Sigue no es que entremos habiendo en superávit. No es que habiendo se sigue déficit. gastando, dicho en otras palabras, se sigue gastando más de lo que se tiene. Entra, así de claro. Sí, señor. Sí. Claro. Eso es así de claro. Es decir, a pesar de la recaudación extraordinaria que estamos teniendo de 225.000, 23.000, casi 25.000 millones en los primeros 10 meses y de un extraordinario también de recaudación en las cotizaciones sociales, a pesar de que ya
se ha parado. Es decir, el incremento de las recaudaciones por cotizaciones sociales a cierre de agosto era casi un 7% más, ahora solo estamos creciendo un 4% más. Es decir, la recaudación ya empieza a notarse, es decir, que hay menos empleo. Aunque digamos la cifra que digamos, la realidad es que el incremento ha ido reduciéndose. Sigue siendo superior al año pasado. Es decir, con lo cual, por todos los conceptos, estamos en casi en 400.000 millones de ingresos y por todos los conceptos estamos en casi 440.000 millones de gastos. Con lo cual, estamos en 40.000 millones de déficit. Claro. Es decir, que necesitan de deuda. ¿Que se ha reducido el déficit? Sí. El año pasado, en estas mismas fechas, estábamos casi en 70.000 millones y ahora estamos en 40.000 millones. 40.000, que se déficit. Pronto, Pero deuda estamos incrementando. Y generando más, deuda todos los meses. Vendiendo deuda todos los días. Todos los meses. ¿Por qué? Sigue creciendo la deuda. Absolutamente. Sigue creciendo. Porque seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos. Y en teoría tendríamos que tener solo un 60%, ¿no? Vamos a ver, si llegásemos al concepto Maastricht, es decir, límite del 13% de déficit, límite y límite de 60% de deuda, ese sería ser nuestra deuda. ¿Estamos en 120 ya? Y estamos en un 118. O sea, casi el 120. Si dividimos España en dos ya estaría, ¿no? Sí, claro. 60.000 cada uno y ya está. Sí, lo que pasa es que el PIB también lo tendrías que dividir por dos. Vaya, hombre, ya la hemos liado. Sí, casi que mejor no lo hagamos porque la vamos a liar. Ya la hemos liado. Esto es una locura. Es decir, estamos... y además, la parte de indirectos, no os olvidéis que la parte de indirectos a quien más le afecta no es a los ricos. Para nada, es a la gente humilde. ¿Por qué? Pero a ver, es muy fácil de explicar. ¿Cuánto le cuesta el depósito de la gasolina proporcionalmente a la señora presidenta del Banco Santander o al señor presidente de Bankia? Proporcionalmente a su ingreso, muchísimo menos que a un señor que gana 1.000 euros o 1.200 o 1.500 euros. ¿A una enfermera como mi ahijada que vale 1.200 que gana 1.200 euros al mes? ¿O a un médico que está en 1.800? Por decir de alguna manera, ahora que estamos con el tema. ¿Sabes? Entonces, ese es el gran problema. El gran drama, dices, bueno, los que trabajan no les han deflactado el IRPF, que ya es una faena importante, pero y a los que no trabajan, es decir, que están en el paro, tampoco les han deflactado el IRPF y por lo tanto todo lo que cobren también les quitan el IRPF y también, es decir, y encima tienen que ir a hacer la cesta de la compra y la cesta de la compra le ha crecido no un 6,7 o 6,8%, como dice la inflación. No, un 30. La cesta la compra tiene un 20 y tantos %. Con lo cual, no nos olvidemos de eso. Y además, es decir, precisamente por eso se recauda el IVA que se recauda. 75.000 millones de IVA frente a 62.000 el año pasado. Pero que al crecer los precios también crece el IVA. Por lo tanto, también pagas más IVA. Ese incremento ha sido incremento en los precios y en los impuestos que paga una persona que simplemente se conforma con hacer una compra. Si antes una barra de pan valía 1 más el IVA, es decir, pagabas el 1,21. Es decir, si ahora una barra de pan vale 1,10, pagas el 20% sobre 1,10, que es decir, 1,27, 1,28. Es decir, estás pagando 6 céntimos más. O sea, por el IVA más 10 céntimos porque se ha subido el precio. ¿Sabes lo que me imagino yo? Que la gente, supongo, de este gobierno, pero podemos pensar en un gobierno imaginario que le pasa eso, cuando ven eso deben decir, hay que apretar más que aún pueden. ¿No? Porque como no se queja casi nadie, si has conseguido recaudar todo esto y la gente sigue más o menos haciendo su vida, dices, seguramente aún viven demasiado bien. Yo personalmente pienso, primero, voy a decir que aquí hay un grave problema por parte de la oposición no comunicando correctamente todos estos datos. Se debería hacer un esfuerzo de explicar que se están forrando, que además se están dilapidando, ¿sí? Porque el patrimonio nacional, porque nos están endeudando mucho más, ¿sí? Está muy bien. Es decir, a mí me parece perfecto todo lo que hacemos en el Congreso, los diputados, todo me parece perfecto. Pero yo creo que va a haber que tomar un momento determinado en la oposición que tiene que tomar una estrategia de atacar en 2, 3, 4 frentes exclusivamente. Olvídate de todas las noticias del día a día, todas las
Sí, sí. Por La ejemplo, la zanahoria que me parece piques. muy bien meterse con Marlaska por el tema de Melilla. Me parece perfecto absolutamente todo. Pero o buscamos ya la línea de flotación del gobierno para atacarle y hacerle daño, o si no, tenemos un problema. Podemos llegar, como hablábamos antes, a unas elecciones en las cuales solo se dañen 10 diputados, ¿sí? Y ya veremos, porque como los últimos 6 meses del año que viene este señor esté permanentemente en la palestra y en todos los medios de comunicación, lo mismo, en lugar de 110 saca 130 y ya palía al efecto Podemos y resulta que lo tenemos gobernando otros 4 años y eso sí que ya nos cargamos el Constitucional, nos cargamos el Supremo, nos cargamos el Consejo General del Poder, nos cargamos el Judicial y eso es el paso siguiente para dominar permanentemente lo que nos da. Es propio y es propio. A ver. Y todo el mundo entiende cuando dice expropiese.